les bendiga, mis amados. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Casa de oración, casa de estudio, casa de adoración. Mi casa de oración será llamada por todas las generaciones. Y vosotros la habéis hecho casa de oración. Bendito Jesucristo. Estamos en Hechos capítulo 12. Hechos 12 dice la Escritura, versos del 1 al 5. Refrescando esa lectura. Para ver si entramos a la cárcel con Pedro. Aleluya. Aleluya. Vamos, el Señor nos saca. Si entramos, el Señor no nos saca. Vamos a intentar. Si no entramos, no es mi culpa. Pedro es un personaje que se me antoja a mí fantástico. Con gloria sea el Señor. Y dice la Escritura a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hombre maltratante. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oramos. Maravilloso Padre, muchas gracias te damos que nos permites regresar a tu casa de oración con corazones agradecidos
por ese amor tan grande con que nos has amado. Como cantaba tu siervo Fernando hace unos minutos. Y nosotros con agradecimiento nos presentamos a ti en esta hora. Con corazones abiertos, dispuestos para recibir tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a retener tu palabra. Y que seamos no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Danos la unción del Espíritu para poder recibir esta palabra, exponerla y también obedecerla, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Pueden sentarse, mis amados. Bendito es el Señor. La pasada semana marcamos 4 cosas. El sacrificio de un líder apostólico inocente, que se quitó ignominiosamente del escenario el representante real. Se salvó para la iglesia la predeterminada segunda víctima, y que la causa que el rey y sus instigadores judíos trataban de aplastar fue adelantada y el nombre de Cristo glorificado. Fueron 4 puntos que nosotros destacamos. Y comenzamos a desarrollar de esos 4 puntos. Y hablamos de Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Muy triste para la iglesia esa pérdida. Muy triste para la historia de la iglesia cristiana. Ciertamente triste para la historia de la iglesia cristiana la pérdida de Jacobo, el hermano de Juan. Y decíamos que los enemigos de la obra de Dios saben elegir para hacer daño. Pero también decíamos que los enemigos de la obra de Dios perecerán. No se salen con la suya. Aunque aparentemente obtengan alguna victorias aparentes. Porque concluíamos que el derramamiento de sangre de los mártires sirvió como abono a esta gloriosa semilla del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que se fue diseminando por todos los contornos. Y mientras más sangre se derramaba, más lejos llegaba la semilla gloriosa del Evangelio de Cristo, salvando almas para el reino de los cielos. Los enemigos de la cruz de Cristo no podían detener el Evangelio, ni podrán jamás.
Y por eso siempre recomendamos a los creyentes en Cristo que no se desliguen del estudio de la historia de la iglesia. Porque ahí están sembradas las semillas de fe. Un creyente que no estudia la historia de la iglesia es un creyente abocado a morir en fe. Pero un creyente que estudia la historia de la iglesia es un creyente que crece en fe. Comenzando con nuestro Señor Jesucristo, que muriendo en la cumbre del Calvario, Satanás y sus demonios pensaron que podían reírse, creyendo que lo habían vencido, pero estaba ya profetizado que sobre aquel madero sería el golpe mayor que el diablo le daría a Satanás y a sus huestes. Desde la primera mención en Génesis 3:15. Aleluya. Esa mención de Génesis 3:15, de la simiente de la mujer hiriendo a Satanás en la cabeza con una herida mortal, adelantaba lo que sería la historia de la cruz. Bendito sea Jesucristo. Por eso, muriendo en el Calvario, Jesucristo muriendo venció triunfantemente a todas las huestes satánicas, a todos los adversarios, a todos los enemigos. Y por eso decimos que los enemigos de la obra de Dios perecerán. En esta hora nos encontramos a una pérdida aparente. A uno de los líderes principales de este cuerpo apostólico, y a una iglesia herida. Porque la iglesia que estaba herida, pero durante los 7 días que duró este dolor y al mismo tiempo el compás de espera para una segunda muerte, un segundo martirio, la iglesia se lanzó de rodillas a clamar a su Dios, porque estaban convencidos de aquello que dijo Jeremías: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces.
Ellos estaban convencidos de eso. Habían aprendido de su maestro lo que es el jardín de la oración. Oh, bendito sea Dios. Y tenían un altar de oración en la casa de la mamá de Juan Marcos, allí en Jerusalén. De manera que Juan Marcos no tiene excusa para la falta de oración, como mucha gente tampoco. No fue por falta de oración que Juan Marcos abandonó el equipo misionero de Pablo, porque era en su casa donde se reunían los apóstoles ahora. Era en el seno de su hogar donde se hizo esta oración por la liberación de Pedro. Así es que no tiene excusa Juan Marcos. Podrá aludir a muchas cosas, pero no puede eludir la responsabilidad del ministerio misionero. Era en su casa el centro de oración. Allí se convocaba para la oración. Allí estaban llorando y orando. Allí estaban clamando, sufriendo la cárcel de Pedro, sufriendo la muerte de Pedro, porque ya sabían lo que le pasó a Jacob, decapitado. Y era lo que le esperaba a Pedro. Era fácil pronosticarlo. Dentro de esas circunstancias. Y el tiempo era fácil pronosticarlo. Eran 7 días. La fiesta de los ácimos. 7 días. Así es que tenía los días contados. Y en la iglesia de rodillas. Oh, bendito sea Dios. Esto sí que es maltrato. Ahí dice la palabra claramente. Lo dice claro. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratar. Maltrato. Yo no tengo tiempo para hablar de maltrato, pero dije que eso es maltrato, lo dice ahí la palabra. Pero para ponerlo en contexto en nuestros días, no tengo el tiempo, me van a perdonar esa. Ojalá la tuviera para entrar dentro de este paréntesis del maltrato. ¿Cuánto maltrato? El maltrato de niños, el maltrato a las mujeres, en general el maltrato a las esposas, el maltrato a los maridos, porque hablamos del maltrato a las esposas y el maltrato a los maridos, ¿qué?
Pero este punto del maltrato a la iglesia, esto está de moda. Esto no es de 21 siglos atrás. Esto ya comienza la moda del maltrato a la iglesia, porque la iglesia no es de este mundo. Ya es el tiempo de que la iglesia se sienta incómoda aquí en la tierra. Y Dios está sacudiéndole el nido a la iglesia en la tierra para que se sienta incómoda y comience a desear salir de este mundo. Porque lo que no es iglesia clava sus estacas cada día más profundas aquí en la tierra. Eso es lo que no es iglesia. Pero lo que verdaderamente es iglesia, cada día se siente más incómodo aquí en la tierra y anhela salir de aquí, de esta tierra, diciendo: ven, Señor Jesús. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque el maltrato a la iglesia no se detendrá ya. El maltrato a la iglesia será mayor cada día. Y los que son iglesia aborrecerán más y más este mundo. Porque nosotros somos extraterrestres. No somos de aquí. Jesucristo lo dijo orando: Padre, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Somos extraterrestres. No pertenecemos aquí. Por eso cada vez vamos a ser más maltratados. No somos dignos de este mundo. Por eso es que hay para nosotros cielo nuevo y tierra nueva. Bendito sea Jesucristo. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y para él fue muy fácil. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y preparó la evaluación. Y el resultado fue que, viendo que había agradado a los judíos, ese fue el resultado de la evaluación. Los judíos lo celebraron. Contentos los judíos. Aplaudieron al rey. Entonces dio la orden de prender a Pedro y lo puso al rescoldo. Al rescoldo. Y no lo mató inmediatamente, porque entonces el pueblo hubiese arremetido contra él por la violación de la fiesta, porque estaba celebrándose la fiesta de los panes sin levadura, y eso duraba 7 días. Aleluya. Pero lo colocó en la cárcel, al rescoldo, pero lo aseguró. 16 guardias. Ay, bendito. 16 guardias. Y no solamente le amarró uno a la mano,
le amarró 2, uno a cada mano, para asegurarse que no tuviese escapatoria. A la mayor seguridad, a este preso no se me escapa a mí. Tomó todas las medidas de seguridad para evitar que este preso tuviese todas las garantías de permanecer allí. Este era su prenda mayor. Aleluya. Habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Esa es la tabla del 4. 4 por 4, 16. Para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Él no quería dañar esa solemnidad. Quería mantener buenas las relaciones, porque era un experto haciendo relaciones. Los que han leído, aleluya, Antigüedades de Josefo, lea esos libros de Josefo, para que entienda mejor todo lo que pasó ahí. Flavio Josefo da una data muy importante para usted comprender muchas cosas que están por ahí detrás, para comprender mejor los escritos. Lea esa historia del historiador judío Flavio Josefo y usted va a entender muchas cosas de estas que están escritas aquí. Mucho más claro, de detalles que no se dan en la Biblia, pero que usted los comprende por la historia narrada por ese historiador que no contraviene en la palabra, pero que aclara muchas cosas. Óigame, ¿de cuál fue el carácter de este rey y cómo se granjeó? A través del dinero, de las mejores amistades en Roma, para hacer daño, enemigo de la obra de Dios y el daño que le hizo. Pero ¿cómo cayó en las manos de Dios? Aleluya. Y como decíamos antes, ignominiosamente Dios lo quitó de en medio, públicamente humillado, porque no contó con Dios. Y los enemigos de la obra de Dios perecerán. Bendito sea Jesucristo para siempre. De manera que, como dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La angustia de un siervo de Dios que sabía que a su compañero de ministerio le habían cortado la cabeza y que su cabeza ya estaba predeterminada también a ser cortada a espada. Bendito sea el Señor. Y que sus días estaban contados y las horas pasaban. Bendito sea el Señor. Pero sabía que había una iglesia que tenía sus rodillas pegadas al suelo y que habían lágrimas derramadas como ríos, orando sin cesar en la presencia de su Dios. Qué bueno, hermano, cuando sabemos que no importa las circunstancias, hay un pueblo que ora, que gime, que clama, y que hay un Dios
que inclina su oído para oír la oración y que responde esa oración. Bendito sea Jesucristo. Oh, gloria sea el Señor. Hay una palabra, oh, gloria a Cristo. Una palabra. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, hay una palabra. Y dice el Señor Jesucristo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cómo? Sin desmayar. Orar siempre Y sin desmayar. y no desmayar. Esta es una parábola que le refirió Jesucristo. Aleluya. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oiga eso. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oiga lo que dice el Señor. Oiga lo que dice el Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Escuchó usted esa pregunta del Señor Jesucristo? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Oyó también? Amén. Pronto les hará justicia. Y al final del verso 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él afirma que pronto les hará justicia cuando claman sus escogidos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa es una pregunta personal. Cuando venga, Él viene pronto, está a la puerta, porque de un momento a otro se va a abrir ese cielo y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Oh, gloria sea el Señor, para levantar su iglesia. Y en ese momento, ¿cómo está tu fe? Oh, gloria sea el Señor. A eso es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Necesitamos estar alerta, porque esa es una pregunta personal. Gocémonos y alegremos, dice la palabra apocalíptica, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su iglesia se ha preparado. Oh, bendito sea Jesucristo para siempre. Oh, gloria sea el Señor. Y esa palabra, oh, gloria a Cristo para siempre. Dice ahí al comienzo que le refirió una parábola. Dice claramente ahí
de que es necesario, aleluya, es necesario orar ¿cuándo? ¿Orar cuándo? Siempre. Siempre. Es que necesario. La oración es una necesidad. Amén, gloria a Dios. Una necesidad. Gloria sea al Señor. Es una necesidad. Bendito sea Cristo. Una necesidad es la oración. Y necesitamos hacerlo siempre. 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 La oración no es una opción. De acuerdo a lo que Cristo enseña ahí. No es opcional. Es una necesidad para todos nosotros. No es opcional. Oh, gloria a Cristo para siempre. No es opcional. Gloria a Cristo. Es una necesidad y tenemos que hacerlo siempre. Gloria a Cristo. La necesidad de estar en conversación con Dios. Y esto es posible cuando oramos, conversamos con Él. Orar siempre, orar en todo tiempo. Oh, gloria a Dios para siempre. Y así tenemos que mirarlo. No lo podemos mirar como una opción. Hay que mirarlo como una necesidad, como Cristo lo planteó. Así tenemos que hacerlo sentir en nuestra alma. El mismo Señor, siendo el Hijo de Dios viviente, siempre se mantuvo en contacto con su Padre. Todo el tiempo. El Hijo de Dios viviente sintió siempre la necesidad de estar conversando con su Padre. En esa conversación perenne, subía al monte y pasaba la noche hablando con Él. Nunca hizo nada sin entrar en conversación con su Padre. Todo lo que hizo era en dependencia de Él. El mismo Espíritu Santo nada hace si no lo recibe del Padre y del Hijo. Bendito sea Dios. De manera que es una necesidad. Oh, gloria sea el Señor para siempre. Y aquí esta palabra que estamos considerando, el foco central de esta palabra es ese verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Sí, estaba preso, fuertemente custodiado, pero había una iglesia de rodillas clamando. Gloria a Dios. Sintiendo el peso de aquella carga. Sintiendo la angustia y el dolor, la apretura de aquel ministro. Encerrados en la casa de la madre de Juan Marcos, buscando el rostro de Dios. Y ese es el poder de la oración que liberta. Oh, bendito sea Jesucristo. Una oración constante, una oración sincera. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Cristo. Oh, qué lindo es el Señor. Una oración que cree en Dios y que cree a Dios. Una oración que se enraiza en los principios divinos, que cree al testimonio de Dios
que se fundamenta en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Gloria a Dios. Una oración que tiene historia en Dios. Gloria a Dios. Una oración que no tiene dudas de lo que Dios puede hacer. Una oración que está fundamentada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Una oración que apoya a sus ministros y a sus siervos. Gloria a Dios, santo. Una oración que no le teme a los hombres, que no le teme a los enemigos de Dios. Gloria a Dios. Una oración que sabe que los enemigos de la obra de Dios perecerán. Una oración que sabe que Dios triunfará sobre el mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito sea Jesucristo para siempre. Y dice la Escritura que cuando Herodes iba a sacar a Pedro aquella misma noche, Pedro no estaba llorando. No. Pedro no estaba temblando. No. Pedro no estaba comiendo las uñas de las manos y de los pies. Y vociferando, sáquenme de aquí. Pedro no había perdido el sueño. No, eso no es lo que dice la Escritura. Como mucha gente. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Pedro estaba durmiendo como un angelito. Yo también estuve preso. Y yo sé decirle lo que es eso. No es que sea fácil dormir cuando uno está preso. No es fácil dormirse cuando uno está preso, porque yo estuve preso en la República Dominicana. Yo una vez en el pueblo de Cabral iba a hacer mi visita regular en la región, y cuando voy entrando al pueblo hay dos adolescentes empujándose, una niña y un niño, dos adolescentes como de 13 años, que están al borde de la acera, y viene la jovencita y empuja al joven y me lo tira debajo de las ruedas del jeep. Allí quedó calzado debajo del jeep. Yo mandé el freno, pero como fue ahí mismo pasando el jeep, quedó debajo de las ruedas. No puse el freno y no moví el vehículo, sino que bajé a ver cómo quedó, y quedó ahí calzado, las costillas debajo de las ruedas. Entonces conmigo venía otra persona, le di para atrás al jeep y entonces venía mucha gente del pueblo gritando: váyase, váyase, que nos matan. Esa es la cosa en esos pueblos. Cuando hay un accidente así, enseguida vienen los familiares a matar al chofer, a picarlo un tantito, hacen de uno gandinga. Y yo dije: no, yo voy a recogerlo, montarlo en el jeep y avisar y seguir para el hospital. Me decían: no, déjelo ahí, si vaya. No, nosotros lo recogimos, lo montamos en el jeep. Cuando pasé por el chequeo de guardia, pedí un guardia, y entonces se montó un guardia conmigo y seguimos para Barahona, que estaba a media hora de allí. Pero lo que dijeron entonces fue: ese jeep que está por ahí mató a alguien y lo dejó tirado y se fue, y mandaron un camión lleno de policías detrás de mí.
Eso fue terrible. Pero yo caí preso. No caí preso. El asunto era sacarme dinero. Es una historia larga y no puedo narrarla completa. El asunto es que Dios intervino de tal manera que no me dejaron dormir en el cuartel de la policía, pero me mandaron a dormir como un catre en la casa del sargento, que era tío del muchacho accidentado. Ay, sí. Y pusieron el catre aquel en la sala y aquel hombre, cuando llegó por la noche, borracho con aquel cañón, dándole vuelta a la manzana, sacándole las balas, poniéndole balas, ya usted sabe. Aleluya. Ya usted sabe qué noche, pero yo oré y le dije, Señor, yo voy a dormir. Lo que haga ese hombre a mí no me interesa. Si me toca morir aquí, que muera. ¿Qué va? No se atrevió a hacerme nada. Por eso le digo, hermano, esa es una historia larga. Que después tuvo que ir de acá de Puerto Rico. Tuvo que ir el reverendo Mario Quiles y el reverendo Luis Hernández Rivera, que le decíamos el mocho, porque no tenía piernas. Fueron hasta República Dominicana a trabajar ese caso. Hasta que por fin quedé libre de cargos. Pero eso fue una historia difícil. Bendito sea el Señor. Pero el pueblo se vació en esa cárcel con comida, como nunca. Comida que yo ni una décima parte comí. Todos los guardias comieron de esas comidas que el pueblo me llevaba. Eso fue una manifestación de amor, de afecto de todo el pueblo de Cabral y del pueblo de Barahona. Pero por eso les digo, amado, que no es cosa fácil estar preso. Pero Pedro no estaba comiéndose las uñas, no estaba nervioso. Pedro pudo dormir allí a pesar de que estaba preso. Eso es señal de tranquilidad. Porque estando preso, sabiendo que su vida estaba al borde de la muerte, pudo echar su siesta, pudo dormir. Esa es confianza, amados hermanos. Poner la vida en las manos de aquel que tiene cuidado de nosotros. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmo que nosotros recitamos cuando cerramos los ojos para quedar dormidos, el salmo que yo recité allí en la casa del sargento que custodiaba mi vida, el tío del muchacho que quedó bajo las ruedas del jeep. Bendito sea el Señor para siempre. También no te había contado esa. No, lo tengo apuntado. Ah, apunta todavía. De las historias misioneras. Sí. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra ahí. Gloria sea el Señor. Y es aquí, aleluya, que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas. ¿Y cómo puede dormir Pedro entre dos soldados sujetos con dos cadenas? Porque Dios lo anestesió allí para que su siervo descansara. Eso es lo que hace Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, el Señor interviene y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero no solamente anestesió a Pedro para que durmiera, también anestesió a la guardia. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Y es aquí que se presentó el ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Oye, si lo despertó es porque estaba durmiendo profundamente. Qué bueno. Óigame, usted no necesita fármacos para dormir. Si Pedro, en situaciones difíciles,
en una cárcel con cadenas en las manos y con soldados allí, necesitó ser despertado. Usted no necesita fármacos para dormir. Lo que necesita es entregarse a la voluntad del Señor. A la voluntad del Señor. A la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Usted verá cómo profundamente lo va a poner a dormir. La va a poner a dormir. Oh, gloria sea el Señor. Mire, trasládese a esa cárcel como Dios lo hizo conmigo. Yo quisiera contarte un testimonio, pero se me va el tiempo. Si te cuento mi testimonio, este es el testimonio de mi conversión. Yo me convertí con este pasaje, hermano. Lo vivo, cuando yo lo leo, yo vivo este pasaje, porque yo entré a esa cárcel. Físicamente, yo estuve allí. Yo empecé a leer la Biblia desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en Hechos 12, aleluya, ahí ocurrió mi conversión a Cristo. En este pasaje, precisamente ahí, buscando clasificar la Biblia en los géneros literarios, buscando conseguir lo que era el autor omnisciente. Y usted sabe que el autor siempre tiene un personaje que representa al autor, que se llama el autor omnisciente, y ese personaje representa al autor, sus pensamientos, lo que el autor cree. Y en este caso Pedro es el personaje que representa al autor en este escrito. Y el autor siempre dirá la verdad a través de ese personaje. Siempre dirá la verdad. Y yo andaba buscando la verdad. ¿Qué es verdad? A través de estos escritos. Y esta palabra de Hechos 12, el Espíritu Santo la utilizó para revelarse en mi vida. Porque este Pedro que está aquí, siendo el personaje principal de esta historia, reveló algo que me espantó a mí. Me espantó. Si usted sigue esta historia, usted se dará cuenta por qué. El ángel, aleluya, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hasta aquel momento yo era un enemigo de la obra de Dios. Perturbaba la iglesia en la cerámica. Era enemigo del pastor anciano. Destruía mucho su culto. Le tiraba piedras en el pasillo. Y lo tenía muy inquieto. Con mi pandilla de adolescentes de la calle. Y era enemigo del evangelio allí en la cerámica. Y creaba mucho problema, mucho disturbio en la escuela. Pero al comenzar esta lectura, con un sentido de justicia, fue cambiando mi visión. Porque había dentro de mí cierto sentido de justicia. Y me di cuenta que este rey era malo. Y me convertí en enemigo del rey, y sin darme cuenta me fui a favor de Pedro.
y me metí dentro de la cárcel. Y la lectura para mí, yo fui parte integrante dentro de esa cárcel, buscando la manera de sacar a Pedro de la cárcel. Y yo iba juntamente con Pedro y con el ángel. El ángel al frente, Pedro detrás y yo detrás de él. Eso fue una experiencia vivida por mí, muy personal, en un sentido de justicia. Dios estaba hablando a mi vida y yo sufrí una experiencia pero bien chocante, bien poderosa, que yo mismo no podía entender. Oh, bendito sea el Señor. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Yo estaba siguiendo esas mismas instrucciones. Yo estaba ahí dentro, hermano. Tan personal como eso, yo estaba allí dentro. Una experiencia muy personal. Y saliendo le seguía. Pero ahora viene la experiencia más personal todavía. Cuando en el verso 9 dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y entonces yo di un salto, y donde estaba sentado caí de pie. Se interrumpió la lectura y caí en mi realidad. Comencé a mover mi cabeza y decía: no puede ser, no puede ser. Y el Espíritu Santo habló a mi vida, habló a mi vida. El autor omnisciente no puede mentir, no puede mentir. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces el Espíritu me dijo: mi palabra es verdad. Y ahí comenzó entonces a latirme el pecho. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Volví a la lectura y entonces vi, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y entonces vi allí que esas puertas que abren, automáticas, modernas, no eran tan modernas. Las vi abrirse allí. Las vi abrirse allí. Oh, gloria sea al Señor. Y salidos pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, volviendo en sí, dijo Pedro. Ahí fue que Pedro volvió en sí, pero ya yo había despertado. Pedro volvió en sí en la calle. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes, pero ya yo estaba despierto. Para mí Pedro se estaba pellizcando en la calle. Pedro se estaba pellizcando en la calle. Esto es verdad. Y yo me estaba pellizcando en casa. Y salí corriendo de mi casa por la calle Caoba, en la Cerámica la bajé, subí por la calle Ramón Quiñones, corriendo en double time. Y el Espíritu me decía en el oído: te tienes que convertir, mi palabra es verdad. Mi palabra es verdad. El autor omnisciente comenzó a dudar. Oh, bendito sea el Señor. Y el autor omnisciente nunca duda. Un autor nunca pone a su personaje principal a dudar de lo que es su verdad, de lo que es su pensamiento.
Por tanto, esta literatura que está escrita ahí es la verdad de Dios. Decía el Espíritu a mi vida, mi palabra es la verdad. Oh, gloria sea el Señor. Y de ahí en adelante comenzó la crisis de conversión. El poder libertador de Dios. El Espíritu Santo envió el ángel a libertar a Pedro a esa cárcel, pero envió su palabra a mi corazón, a mi vida, a mi casa, para libertarme a mí. Y por eso en esta hora yo le doy gracias a Dios, porque por la liberación de Pedro de la cárcel, también envió la palabra a mi hogar, a la calle Caoba H20 de la urbanización Eduardo J. Saldaña, la cerámica para libertar mi alma. Bendito sea el Señor. Y por eso, mis amados hermanos, yo doy gracias a Dios en esta hora de que esto haya ocurrido. Bendito sea el Señor. Y que aquel día, aquella tarde maravillosa, comenzara un proceso que culminó el 20 de octubre de 1960, cuando en el aniversario 26 de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, en la urbanización Eduardo J. Saldaña, yo entregué mi alma al Señor. Hasta el día de hoy, bendito sea el Señor. Y por eso le doy gracias a Cristo, que me ha permitido esa experiencia. Y cada vez que leo ese pasaje recuerdo esos días maravillosos. Les digo a ustedes, mis amados hermanos, que vale el gozo leer la palabra del Señor y darle gracias al Señor por la palabra libertadora, por la palabra de poder y por una iglesia que dobla sus rodillas. Oh, gloria a Cristo. Y que hace oración a Dios sin cesar por las causas nobles, independientemente de las circunstancias. Oración sin cesar, porque la oración no es una opción, la oración es una necesidad de todos nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Yo quisiera seguir hablando, pero la hora nos avanza. Hay muchas cosas que decir de Pedro, pero las vamos a dejar pendientes para una próxima ocasión. La persona que sigue, por favor.